En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven los problemas de proporcionalidad directa. Vamos a ver tres formas distintas. Una por el método de reducción a la unidad, otra aplicando la regla de 3 y otra estableciendo una proporción. Justo aquí en este vídeo vamos a ver el método de reducción a la unidad. Los otros dos métodos los dejaré en otros dos vídeos que os pondré el enlace al final. Espero que os guste. Proporcionalidad directa. Método de reducción a la unidad. En este vídeo vamos a ver dos problemas resueltos de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad. Pero antes veamos cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales a través de estos ejemplos que tenemos aquí, para que así nos quede un poquito más claro. Antes de empezar, decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando una de ellas aumenta, la otra también aumenta, pero aumenta en la misma proporción. Y esto os lo voy a explicar un poquito más detenidamente con los ejemplos. Primer ejemplo, número de gominolas que compro y el dinero que pago por ellas. Imaginaros que vamos a un kiosco y compramos pues gominolas que valen todas el mismo precio. Si yo compro más gominolas, ¿pago más por ellas? Sí, ¿verdad? Entonces, si aumenta el número de gominolas que compro, aumenta el dinero que pago por ellas. Pero además aumenta en proporción, porque si compro el doble de gominolas, pago el doble de dinero. Se dice, por tanto, que las magnitudes número de gominolas y dinero que pago por ellas son directamente proporcionales. Pasemos al segundo ejemplo. La velocidad de un vehículo y la distancia que recorre. Si aumenta la velocidad de un vehículo, aumenta la distancia que recorre. Sí, ¿verdad? Porque si un vehículo va más rápido, entonces recorre más distancia. Además, lo hace en proporción, porque si un vehículo va el doble de rápido, es decir, su velocidad es el doble, entonces la distancia que recorre también es el doble. Por tanto, estas magnitudes también son directamente proporcionales. Siguiente ejemplo. La edad de una persona y la altura de la misma. Si aumenta la edad de una persona, aumenta su altura. Bueno, aquí tenemos que pararnos un poco a pensar, porque fijaros, al principio es verdad que cuando una persona nace, conforme va aumentando de edad, la altura también va aumentando. Pero llega un momento en que la persona sigue cumpliendo años y sin embargo ya no crece más. Además, aumenta en proporción, es decir, si una persona tiene el doble de edad, mide el doble. Imaginaros a un niño de 4 años. Un niño de 4 años tiene una estatura. Cuando tenga el doble, cuando tenga 8 años, ¿va a medir el doble? No, ¿verdad? Es decir, la edad de una persona va independientemente de su altura. Entonces, estas dos magnitudes no son directamente proporcionales. Vamos con el siguiente ejemplo. La distancia que recorre un coche y la gasolina que gasta si lleva siempre la misma velocidad. Si aumenta la distancia que recorre el coche, ¿aumenta la gasolina que gasta? Sí, ¿verdad? A más distancia, más gasolina. Además, ¿aumenta en proporción? Es decir, si recorro el doble de distancia, ¿gasto el doble de gasolina? Sí, porque la velocidad siempre es la misma, es constante. Entonces, si yo recorro el doble de distancia, voy a gastar el doble de gasolina. Por tanto, se dice que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Y el último ejemplo. El número de personas que limpian un parque y el número de horas que tardan en hacerlo. Si aumentan el número de personas que limpian el parque, ¿aumenta el número de horas que tardan en hacerlo? No, ¿verdad? Si hay más personas limpiando un parque, tardarán menos horas, porque el trabajo es el mismo. Si hay más personas, tardan menos. Por tanto, estas dos magnitudes no son directamente proporcionales. Vamos a por el primer ejemplo. Una moto recorre 30 kilómetros en 15 minutos.
¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 minutos? El primer paso siempre es encontrar las magnitudes. Para ello aconsejo que si tenéis que leer varias veces el problema, que lo hagáis. No hay prisa, lo importante es hacerlo bien. Vemos que aquí nos dice que recorre 30 kilómetros. Luego una magnitud es distancia. La distancia además se va a medir en este problema en kilómetros. Y otra es el tiempo. Entonces el tiempo, que en este caso se mide en minutos. Una vez que tenemos las dos magnitudes, vamos a elaborar una tabla. Vamos a poner aquí las dos magnitudes, distancia en kilómetros y tiempo en minutos. Y ahora vamos a rellenarla. Vamos a leer otra vez el problema. Una moto recorre 30 kilómetros en 15 minutos. Fijaros, 30 kilómetros en 15 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 minutos? Es decir, en 2, ¿cuántos kilómetros recorre? Lo pongo entre signos de interrogación porque esto es lo que tenemos que calcular, no lo sabemos. Pero como lo vamos a hacer por el método de reducción a la unidad, antes de calcular cuántos kilómetros recorre en 2 minutos, voy a calcular cuántos kilómetros recorre en 1 minuto. El método de reducción a la unidad consiste en calcular siempre el valor correspondiente para la unidad, para 1, que en este caso es en 1 minuto cuánta distancia recorre. Una vez que tenemos la tabla, antes de empezar a hacer cálculo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, y es que ¿las magnitudes son directamente o inversamente proporcionales? Entonces tenemos que aplicar lo visto en la diapositiva anterior. Si aumenta la distancia, aumenta el tiempo que tarda en recorrerla. Sí, ¿verdad? Si aumento la distancia, la moto aumenta la distancia que tiene que recorrer, tardará más tiempo. Es más, si quiere recorrer el doble de distancia, tardará el doble de tiempo. Por tanto, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Lo vamos a indicar poniendo aquí arriba dP, que significa directamente proporcionales. Y ahora vamos a resolver el problema. Empecemos. Teníamos que una moto recorre 30 kilómetros en 15 minutos y queremos saber cuánto recorre en 1 minuto. Lo que vamos a hacer es, para pasar de 15 a 1, ¿qué es lo que hemos hecho? Pensamos siempre en multiplicar o en dividir. En este caso, dividir porque lo que obtengo es un número más pequeño, ¿verdad? Entonces, 15 lo divido entre 15 para que me dé 1, ¿verdad? Se trataba de una proporcionalidad directa y como es directa, quiere decir que lo que yo haga para pasar de aquí a aquí es lo que tengo que hacer para pasar de aquí a aquí. Es decir, si para pasar de 15 a 1 he dividido entre 15, ahora el 30 también lo voy a dividir entre 15 para obtener la distancia que recorre en 1 minuto. Y 30 entre 15 sale 2. Luego en 1 minuto recorre 2 kilómetros. Ahora vamos a ver cuánto recorre en 2 minutos. Fijaros, exactamente igual. Para pasar de 1 a 2, pensando solo en multiplicaciones y divisiones, ¿qué hacemos? Multiplicar por 2, ¿verdad? 1 por 2, 2. Lo ponemos aquí. Pero si para pasar de aquí a aquí he multiplicado por 2, para pasar de aquí a aquí también hacemos lo mismo, multiplicamos por 2. Entonces me quedaría 2 por 2, 4. Es decir, en 2 minutos la moto recorre 4 kilómetros, que es lo que tenemos aquí abajo. Esto es porque se trata de una proporcionalidad directa. Vamos a ver otro ejemplo. Si para pintar 192 metros cuadrados se necesitan 24 kilogramos de pintura, ¿cuántos kilogramos se necesitarán para pintar una superficie rectangular de 120 metros cuadrados? Lo primero, leerlo las veces que haga falta para encontrar las magnitudes. Fijaros, 192 metros cuadrados, me están hablando de una superficie, ¿verdad? De una superficie que se mide en metros cuadrados.
Y también me están hablando de kilogramos de pintura, es decir, de la cantidad de pintura que la vamos a medir en kilogramos. Una vez que tenemos las dos magnitudes, lo que hacemos es elaborar una tabla con los datos que nos da el problema. Aquí arriba vamos a poner las dos magnitudes, superficie en metros cuadrados y cantidad de pintura medida en kilogramos. Y leemos otra vez el problema para colocar los datos. Si para pintar 192 metros cuadrados, quiero pintar una superficie de 192 metros cuadrados, se necesita 24 kilogramos de pintura, es decir, la cantidad de pintura son 24 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos se necesitan para pintar una superficie rectangular de 120 metros cuadrados? 120 metros cuadrados, ¿cuánta cantidad de pintura tenemos que usar? Y por eso ponemos el signo de interrogación. Pero como lo queremos hacer por el método de reducción a la unidad, antes de calcular la cantidad de pintura para los 120 metros cuadrados, vamos a calcular la cantidad de pintura para 1 metro cuadrado, porque el método de reducción a la unidad, repito, consiste en calcular cuánta cantidad de pintura se necesita para la unidad, para 1 metro cuadrado. Y una vez que sepamos cuánta cantidad de pintura se necesita para 1 metro cuadrado, calcularemos cuánta se necesita para 120 metros cuadrados. Pues bien, antes de empezar vamos a preguntarnos si las magnitudes son directamente o inversamente proporcionales, porque dependiendo si son directas o si son inversamente proporcionales, se hará de forma distinta. Vale, para saber si son directas o inversamente proporcionales, nos preguntamos: si aumenta la superficie que queremos pintar, ¿aumentará la cantidad de pintura que necesitamos? Sí, ¿verdad? A más superficie que queremos pintar, más cantidad de pintura necesitamos. Y además, aumentan en proporción, porque si quiero pintar el doble de superficie, necesito el doble de cantidad de pintura. Por tanto, estas magnitudes son directamente proporcionales. Vamos a poner aquí arriba dP para indicar que son directamente proporcionales y ahora sí pasamos a darle la solución al problema. Vamos a ello. Teníamos que para pintar 192 metros cuadrados se necesitan 24 kilogramos de pintura y queremos calcular cuánta cantidad de pintura se necesita para 1 metro cuadrado. Para ello vamos a ver qué hemos hecho para pasar de aquí a aquí, pensando solo en la multiplicación y la división. Pues para pasar de 192 a 1 lo que hemos hecho es dividir por 192, ya que 192 entre 192 sale 1. Pero como se trata de proporcionalidad directa, lo que hacemos para pasar de aquí a aquí es lo mismo que lo que vamos a hacer para pasar de aquí a aquí. Es decir, como aquí hemos dividido por 192, aquí también vamos a dividir por 192, quedando 24 entre 192, que son 0,125. Es decir, para 1 metro cuadrado de superficie necesitamos 0,125 kilogramos. Una vez que sabemos cuánto necesitamos para 1 metro cuadrado, ahora ya ponemos aquí cuánto necesitamos para 120 metros cuadrados. Y es que vamos a proceder de la misma manera. Para pasar de 1 a 120, ¿qué hemos hecho? Multiplicar por 120. 1 por 120 es 120. Pero si para pasar de aquí a aquí hemos multiplicado por 120, para pasar de aquí a aquí también vamos a multiplicar por 120, quedando 0,125 por 120 es igual que 15. Y ya tenemos la solución del problema. Para pintar una superficie de 120 metros cuadrados se necesitan 15 kilogramos de pintura. Pues ya hemos visto cómo se hace el método de reducción a la unidad para resolver problemas de proporcionalidad directa. Si lo has entendido y te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal y así me puede conocer más gente. También te dejo aquí los dos enlaces de los dos vídeos que son resolverlo mediante una regla de 3 y estableciendo una proporción. Espero que lo entiendas. Hasta luego.